Buen día, jóvenes. Buen día. Buenos días, ingeniero. Ok. Iniciamos la semana. Estábamos viendo resistencias, ¿cierto? Habíamos quedado aquí. Resistencias variables, ¿no? Antes de ello, todas las resistencias que vimos, tanto las de carbón aglutinado como las de película de carbón, son de valor fijo. Y decíamos que existen resistencias variables que pueden verse como de dos tipos. Aquellas cuyo valor resistivo se puede ajustar, ¿no? El usuario puede ajustarlas de alguna manera. Las formas de ajuste son mecánicas, como aparecen en esta figura, ¿cierto? Estas resistencias de ajuste manual mecánico se denominan habitualmente potenciómetros. Entonces, un potenciómetro es una resistencia cuyo valor resistivo, ómico, se puede ajustar, como en el caso de en la figura, la resistencia de la izquierda. Se ajusta el valor resistivo girando este pivote a uno o al otro lado. Tanto que la otra, la de la derecha, el ajuste se lo hace moviendo esa guía adelante o atrás, ¿no? Eso se desplaza mecánicamente y en el desplazamiento cambia el valor resistivo. Lo propio sucede con la de la izquierda, cuyo valor resistivo varía al rotar ese eje, ese pivote. ¿Cómo se construyen estas resistencias? Sobre una base normalmente de cartón prensado o de plástico, ¿no? En el caso de la izquierda, de forma circular, ¿no? Es un círculo. En él se realiza por difusión una delgada película de carbón que no cubre toda la circunferencia. Entonces vamos a pensar que solamente eso. Y se realizan conexiones externas, ¿no? Como esas que aparecen aquí. ¿Cierto? Conexiones externas en los dos extremos. Entonces podrán ver que entre los dos extremos se verifica un cierto valor resistivo dependiendo de la cantidad de carbón que se ha pegado, digamos, a la base de cartón. Ahora, a esto
se añade ese eje que va solidario con un cursor. Entonces hay un cursor que gira siempre teniendo contacto con la película de carbón. Este es controlado mecánicamente desde el exterior por ese pivote. Más o menos así. Entonces este es el que puede girar libremente, desde luego que tiene que realizarlo una persona, ¿sí? Entonces desde el exterior, al girar este pivote, el cursor cambia de posición con respecto a el punto de referencia que podríamos tomar como cualquiera de estos dos extremos. Ya los voy a llamar A y B. Pero además se tiene contacto eléctrico con el cursor. Entonces, de alguna manera, con el cursor se dispone un tercer contacto eléctrico. Lo llamaremos C. Entonces, bien podríamos ver que este elemento, este dispositivo, es una resistencia fija entre A y B, ¿sí? Pero el cursor C con respecto tanto a A como a B tiene un valor dependiente de la posición que ocupe este con respecto a alguno de los dos extremos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, si llamamos resistencia nominal al valor resistido entre A y B, y suponiendo que la distribución de resistencia a lo largo de la película de carbón es constante, ¿no? Es uniforme esa distribución. Entonces, si asumimos la existencia de un punto de referencia, que voy a llamar 0, entonces la posición, gracioso. Entonces, este 0 va a ser nuestro punto de referencia y a este eje lo voy a llamar X. O sea, X es la distancia desde el 0 medida hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, X es la posición del punto C. Por lo tanto, la resistencia
de A a C se podrá escribir como resistencia total, o sea, la resistencia de A a B multiplicada por X. ¿Sí? Donde X es la posición del cursor respecto al cero. Noten que el complemento de esto, vale decir, la resistencia de C a B sería lo que resta, ¿sí? Bien, entonces, esta resistencia variable tiene su valor resistivo dependiente de la posición linealmente, ¿sí? O sea, hay una dependencia lineal entre la resistencia y la posición X. El máximo de X es 1, ¿cierto? Tendría que haberlo puesto acá. O sea, X varía entre 0 y 1. Bien, entonces a este tipo de resistencia se llama resistencia o potenciómetro de variación lineal. Del mismo modo, exactamente igual, son las resistencias o potenciómetros, como aparece en la segunda figura. ¿Sí? Nada más que la difusión de esa película de carbón está sobre una línea, ¿no? Digamos, el cartoncito ya no es circular, sino más bien rectangular. Sobre él está la película de carbón y el cursor se mueve, ¿sí? Sobre esa película de carbón. Entonces, solidario con el punto de contacto del cursor, está ese dispositivo externo al que se tiene acceso y se lo puede mover. ¿Bien? Entonces, las resistencias o potenciómetros de este tipo pueden variar según la posición del cursor a voluntad del usuario. El uso que se les da es control de algún parámetro, como por ejemplo sucede con el control de volumen en los amplificadores, en las radios, ¿cierto? Se tiene externamente una perilla, esa perilla está asociada con el eje de un potenciómetro, entonces cuando se gira hacia la derecha, puede hacer que al variar esa resistencia aumente el volumen del sonido y al girarla hacia la izquierda disminuya la resistencia, haciendo que disminuya el volumen, ¿no? O otro tipo de controles como control de tonos, control de bajos, de graves. Se puede hacer control de iluminación también con este tipo de resistencias.
digamos que no todas son de variación lineal. También existen de variación logarítmica. Ya, obviamente para ello, la distribución de carbón sobre la película esta no es uniforme. En algún extremo hay mayor cantidad de carbón que en el otro extremo y gradualmente esto va variando. ¿Sí? Podría ser algo más o menos así. Si vemos la distribución de carbón sobre la película, bien podríamos tener mayor cantidad de carbón en el extremo A y esto ir variando hacia el otro extremo, ¿sí? Creo que dibujé un poquito exagerado eso de por ahí. Así, ¿cierto? Entonces aquí está el extremo A y por aquí el extremo B. Entonces, si trazamos la forma en que varía la resistencia respecto a la posición X, esto es X, esto es resistencia de A a C, ¿cierto? En la de variación lineal, esto varía de esa manera, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el valor máximo que es RAB, correspondiendo a la posición 1 de X. En tanto que en el logarítmico, la variación es más o menos así. No, noten que en el caso de variación lineal, si yo me desplazo 1 centímetro, la resistencia, por decir algo, aumenta 10 ohms. Si me desplazo 2 centímetros, va a aumentar 20 ohms, ¿sí? Que es relación lineal. En cambio, en el logarítmico,
Supongamos lo mismo, me desplazo 1 centímetro, aumenta 10 ohmios. Si me desplazo 2 centímetros, va a aumentar 100 ohmios. ¿Sí? Con 3 centímetros podría aumentar 1000 ohmios. Bien. Ahora, estas resistencias cuya variación es controlada a voluntad por el usuario de manera mecánica, ¿ya? Podríamos llamarlas de control por el usuario o ajustables también se llaman. No son las únicas resistencias variables. También existen resistencias cuyo valor cambia en función del cambio en algún parámetro físico. Comunes son aquellas que varían con la temperatura y también las que varían con la luz. Normalmente a estas resistencias se las conoce como sensores. Entonces son resistencias variables en función de algún parámetro físico. También puede ser químico, ¿ya? Para generalizar. Bien, entonces hay resistencias que varían con la temperatura. Decía, aquellas que varían con la luz. Hay resistencias de la humedad. Se construyen también resistencias dependientes de la presión. Y de la cantidad de acidez o pH. Estas resistencias dependientes de la temperatura se suelen denominar termistores. Bien, estos termistores los hay de dos tipos. Aquellos que varían, o sea, que aumenta el valor resistivo al aumentar la temperatura, y aquellas que, lo contrario, al aumentar la temperatura, disminuye el valor óhmico. Entonces se llaman de
variación positiva y de variación negativa con la temperatura. ¿Qué uso se les da? Control de temperatura, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de aire acondicionado, cuando lo que se quiere es que el sistema mantenga la temperatura del ambiente, por ejemplo, a 20 grados, ¿no? En algún lugar hay un sensor de estos, un termistor, que con la temperatura del ambiente varía su valor resistivo. Entonces, si por ejemplo ha detectado que la temperatura supera los 20 grados, entonces va a incentivar el ingreso de aire frío, ¿no? El sistema detecta que ha ocurrido esto, que la temperatura está por encima de los 20, entonces hará trabajar más el ingreso de aire frío. Cuando la temperatura disminuye de 20, mucho, digamos 15 grados, entonces hará lo contrario, ¿sí? Quien está determinando si entra más aire frío o menos aire frío es el valor resistivo en este termistor. ¿No? Las que dependen de la luz tienen uso del mismo modo, de control de iluminación, ¿sí? Yo podría querer, por ejemplo, que una sala que está artificialmente iluminada, además de tener luz natural, digamos, durante el día hay luz natural, está relativamente bien iluminada, pero yo podría querer que tenga mejor luz. Entonces, incrementaría en función de la cantidad de luz que incide en un sensor de estos. Pero ya al atardecer empieza a disminuir la luz natural, entonces habrá que hacer a través del sensado de esta resistencia variable con la luz que se incremente el número de luminarias o que éstas iluminen más, ¿sí? Y del mismo modo las demás, ¿sí? Podría tener necesidad de un control de humedad para algún propósito o de presión, por ejemplo. La de presión normalmente se utiliza para balanzas de ese tipo. Entonces hay una resistencia cuyo valor varía con la presión, entonces la utilizo para una balanza, ¿sí? Al poner un peso sobre ella, se comprime, disminuye, por ejemplo, o aumenta la resistencia y en función de ello puedo hacer a través de un circuito eléctrico que se determine cuál es el peso que está provocando esa presión. ¿No? Es un tema de escala nada más. Y la de pH, obviamente, para determinar la cantidad de óxido o de ácido, no sé cómo trabaja ese tema en química. Bueno, entonces este tipo de resistencias variables con algún parámetro físico o químico tienen un uso habitualmente en temas de control de algún parámetro físico. No, ellas ayudan a censar, a determinar el valor de ese parámetro, ¿sí? Para ello, para determinar, por ejemplo, la temperatura ambiente, lo que se hace a través del circuito es medir la resistencia de ese componente. Entonces, habrá una tablita que diga si la resistencia es 100 ohmios, significa que la temperatura está a 18 grados. Con 150 ohmios, 20 grados, etc.
¿sí? Entonces, el valor resistivo está relacionado a través de una tabla que puede ser lineal o no, con algún parámetro físico. Estamos a menos de un minuto del corte, así que voy a provocar el corte y nos volvemos a conectar. Entonces, vimos resistencias variables. Digamos que, como hemos definido, la resistencia está relacionada con la dificultad que ofrece el componente, el material, a la circulación de corriente, ¿sí? Más resistencia, menos corriente. Se suele, por efecto nada más de contribuir un poco en ese sentido, asociar también a los componentes, además del valor resistivo o resistencia, de un otro parámetro denominado conductancia. ¿Ya? Quiero hacer énfasis en ello. La conductancia es nada más un parámetro asociado a lo mismo que hemos definido como resistencia. Nada más que la conductancia es o tiene un sentido inverso. O sea, si resistencia es la dificultad a la circulación de corriente, conductancia, facilidad que ofrece el material, el componente, a la circulación de corriente. Habíamos definido resistencia como voltaje sobre intensidad, ¿sí? Y esto tenía unidades de voltios sobre amper, y a esto le habíamos llamado ohm. Y simbolizado con la letra griega omega mayúscula. Lo recíproco, es decir, lo que se denomina conductancia, que se simboliza normalmente con la letra G, el recíproco de la resistencia vendría a ser intensidad de corriente sobre voltaje, ¿sí? Y esto estaría medido en amper sobre voltio. Entonces, a esta unidad, en un principio, se le dio el nombre, ¿no? Seguramente propuesto por algún científico con buen humor. Dijo, si voltio sobre amper se llama ohm, entonces amper sobre voltio que se llame al revés, mho. ¿Cierto? Las mismas letras, pero leídas en el sentido contrario al revés. El tipo llegó aún más lejos. No solamente leyó al revés el nombre de ohm para darle el nombre a esta unidad, sino que además dijo, la simbolizaremos con la misma letra griega, pero dibujada del revés. ¿Ya? Y bueno, así se quedó por un largo tiempo, hasta que una otra convención acordó que era demasiado gracioso el tema, entonces lo cambiaron, ¿ya? En la actualidad, la conductancia no se expresa en mho,
sino en una unidad que ahora se llama Siemens. Entonces, actualmente ampere sobre voltio se conoce como Siemens. Y se simboliza con la letra S mayúscula. Bien, entonces, bueno, en algunos textos todavía se habla de mho, pero en la mayoría ya de los textos actuales se menciona simplemente Siemens. Bueno, o sea, conductancia es simplemente un concepto asociado a los componentes eléctricos que es recíproco a la resistencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si voy a mover esto un poquito más abajo para que podamos disponer de ese espacio. Ok. Entonces, si, por ejemplo, una resistencia de 500 ohms. ¿Sí? En lugar de decir la resistencia tiene 500 ohms, yo podría decir que su conductancia, ¿cierto? Que es 1 sobre R, es 1 sobre 500, ¿sí? 1 dividido entre 500, ¿cuánto es? 2 por 10 a la menos 3, ¿estoy bien? 2 por 10 a la menos 3, mho, ¿cierto? O Siemens. Que más correcto sería llamarlos 2 mili Siemens o milimho. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo componente no es otro componente, no tiene otra característica física ni eléctrica, ¿sí? Es el mismo componente, nada más que en lugar de hablar de su valor resistivo, de cuánto puede resistir a la circulación de corriente, puedo hablar de su conductancia, es decir, de cuánto facilita la conducción de corriente. Entonces, si su valor resistivo es 500 ohmios, a este se le asocia una conductancia de 2 milisiemens o milimhos. ¿Sí? No es otro componente, no vayan a pensar que si yo puedo ir a una tienda y comprar resistencias, véndame 5 resistencias de 500 ohmios, y también podría comprar otro componente que es diferente al que llamo conductancia, y también véndame 2 conductancias de 4 mhos, ¿no? No hay, no existen, ¿sí? Son el mismo componente, son las resistencias, nada más que en lugar de mencionar ese concepto de resistencia, se le está asociando, se está mencionando el otro concepto que es el de conductancia, ¿no? ¿Está claro eso? Entonces, resistencia y conductancia tienen el mismo símbolo, el concepto nada más es recíproco. Pero el componente es el mismo. ¿Bien?
Hablemos ahora de la asociación de resistencias. ¿Qué quiere decir esto? De cómo se pueden, en un circuito, conectar resistencias. Básicamente, existen dos tipos de asociación o conexión de resistencias: serie y paralelo. Se dice que dos resistencias están en serie si están eléctricamente conectadas en uno de sus terminales o extremos. Así como en ese dibujo, ¿no? El extremo izquierdo de la resistencia 1 está libre. El extremo 2 o derecho está conectado con el extremo izquierdo de R2. ¿Ya? Ahora, aquí hay que tener cuidado con eso. Se dice que están en serie si están conectados en uno de sus extremos, ¿sí? O en uno de sus terminales. Pero hay que añadir algo. En ese punto de contacto no puede haber otro componente. ¿Ya? O sea, R1 y R2 están evidentemente en serie. Voy a volver a dibujar aquí para... Eso. ¿Ya? Ahora, si sucede que R1 y R2 están conectados en un mismo punto, pero además en ese punto hay otra resistencia o cualquier otro componente, entonces ya no están en serie. ¿Sí? Aquí R1, R2 están en serie. En este otro, R1 y R2 no están en serie. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Necesario para que dos resistencias estén en serie es que se conecte uno de sus terminales en un punto. Pero si en ese punto hay otro componente, un tercer componente, entonces ya no están en serie. Bien. Ahora, en paralelo se dice que están si los dos extremos están conectados. Es decir, que esta resistencia R1 y esta resistencia R2 tienen conectados sus extremos izquierdos y también sus extremos derechos. ¿De acuerdo? Aquí hay que distinguir una cosa. Cuando dos resistencias están en serie, por ellas circula
la misma intensidad de corriente. ¿Sí? Eso simplemente por el principio de conservación de la carga. Toda la carga que pueda pasar por R1, que determina la intensidad de corriente, ¿sí? Como no puede perderse ni se puede ganar carga, entonces esa misma carga que pasó por R1 tiene que pasar por R2, ¿sí? Todo lo que pasó por R1, de izquierda a derecha, no le queda otra, porque no hay otro camino, que pasar también por R2, ¿sí? Entonces, en resistencias asociadas en serie, se tiene una sola, una misma intensidad de corriente. ¿Bien? ¿Qué sucede en paralelo? En paralelo, si aquí llega una corriente al punto de unión de la izquierda, la cantidad de carga se va a distribuir entre las dos resistencias. Un poco de la corriente va a pasar por R1, otro poco por R2. ¿Sí? Aquí en el otro extremo se juntan otra vez esas fracciones de la corriente total, se unen y sale la misma corriente incidente. ¿No? Si por ejemplo entró 1 ampere y se fraccionó en un cuarto hacia R1 y 3/4 hacia R2, aquí otra vez se suman y hacen 1 ampere. Ya vamos a ver más adelante qué factor hace que se distribuya esa corriente en proporción, ¿no? Pero de momento vemos que resistencias en paralelo no necesariamente tienen la misma corriente. Lo que sí tienen en común es el voltaje, o sea, la diferencia de potencial es la misma. ¿Sí? Porque el potencial o diferencia de potencial, o también hemos llamado voltaje, se mide de un extremo al otro. Entonces, como están conectados los dos extremos de R1 con los dos extremos de R2, el voltaje que se verifica en R1 es el mismo que se verifica en R2. ¿Sí? Entonces, la característica de la asociación en paralelo es que las resistencias asociadas de esa manera tienen o están sometidas al mismo voltaje. En cambio, en serie, tienen la misma corriente. ¿Estamos bien? En serie, misma corriente, en paralelo, mismo voltaje. ¿Alguna duda? Ok, seguimos. Entonces, esas dos formas básicas de asociación pueden llevarnos al concepto de resistencia equivalente. Resistencia equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una resistencia que equivale, es decir, que puede reemplazar a otra. ¿Ya? Entonces, en una asociación en serie, formada por las resistencias R1 y R2,
la resistencia equivalente, ¿no? Para eso les voy a poner nombrecitos aquí, este que se llame A, este B y este C. Se llama resistencia equivalente, podría simbolizarse de esa manera como la resistencia verificada entre A y B, y equivale o es igual a la suma de las resistencias parciales. Bien, entonces resistencias en serie incrementan el valor resistivo. ¿Sí? La resistencia equivalente entre A y B va a ser mayor, ¿cierto? Y mayor que la mayor de las dos. Supongamos que R1 es más grande que R2. Al asociarse en serie, esta resistencia R1, que es la mayor, se va a ver incrementada. Entonces, la equivalente es más grande que la mayor de las dos. ¿Sí? ¿Qué sucede en paralelo? Resistencias en paralelo producen un valor equivalente al recíproco de la suma de los recíprocos. Eso significa, ¿no? Si hago operaciones aquí de suma de fracciones en el denominador, luego el producto de extremos y medios, voy a llegar a esto. R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Sí? Entonces, cuando son dos, solamente vale esto para cuando son dos resistencias en paralelo. El equivalente es el cociente del producto y la suma de las resistencias parciales. ¿Bien? ¿Qué conclusión sacamos de esto? En serie habíamos visto que la resistencia se ve incrementada, aumenta. La equivalente es más grande que la mayor de las dos. En paralelo sucede lo contrario. La resistencia disminuye. Entonces, la resistencia equivalente en paralelo resulta ser menor que la menor de las dos. ¿Ya? Eso podríamos verificarlo más fácilmente si en lugar de hablar de resistencia hablamos de conductancia. ¿Sí? Decíamos que conductancia es el recíproco de la resistencia. Entonces yo puedo asociar resistencias subconductancia. A R1 le asocio G1, a R2, G2, ¿cierto? G1 es 1 sobre R1. Y G2 es 1 sobre R2, obviamente. ¿Sí? Entonces, en lugar de hablar de resistencias, hablo de conductancias. Ahora, si la resistencia equivalente es el recíproco de la suma de los recíprocos, entonces bien puedo decir que la conductancia equivalente
es, ¿no? Si veo el recíproco de la resistencia equivalente, es la suma de los recíprocos, lo cual significa que es la suma de las conductancias. ¿Cierto? Entonces, la conductancia equivalente es la suma de las conductancias parciales. ¿Qué significa eso? Que la conductancia en paralelo aumenta, ¿sí? Porque es una suma. Como ambos son positivos, la conductancia equivalente va a crecer, va a ser mayor que la mayor de las dos. Pero como estas son recíprocas, entonces resistencia mayor hace conductancia menor. Y lo contrario también vale. Entonces, la conductancia que aumentó en paralelo significa que disminuyó la resistencia. ¿Sí? Se aclara mejor siempre con números, ¿no? Pongamos un ejemplo. R1 igual $30. R2, $50. Bien. En serie, la resistencia equivalente sería R1 más R2. Eso me da 30 más 50, 80. ¿Sí? Evidente. La resistencia equivalente, que es 80, es más grande que la mayor de las dos, es más grande que 50. Entonces, en serie aumentó la resistencia. ¿Qué pasa en paralelo? La resistencia equivalente va a ser R1 por R2 dividido R1 más R2, ¿sí? Eso es 30 por 50 dividido 30 más 50. ¿Cuánto es eso? ¿Tienen calculadora a la mano? $18,75. 18.75 ohms. ¿Cierto? Casi 19 ohms. Eso es, evidentemente, menor que la menor de las dos, ¿sí? 18 o 19 es menor que 30. ¿Comprobado? Bueno, ya estamos bajo amenaza de corte otra vez. Nos faltan 9 minutos todavía. Entonces, las asociaciones en serie y en paralelo, ya sabemos cómo podemos calcular el valor equivalente. Una situación particular es aquella cuando las dos resistencias son iguales. ¿Sí? Entonces, si R1 es igual a R2, entonces, en serie,
la resistencia equivalente, que es R1 más R2, al ser iguales, me da el doble, ¿sí? Si R1 es igual a R2 y esto es igual a R, entonces será 2R. ¿Sí? Entonces, resistencias iguales en serie duplican su valor. ¿Qué pasa en paralelo? La resistencia equivalente va a ser R1 por R2 sobre 1 más 2. ¿Sí? Entonces, si cambio R1 y R2 por R simplemente, tengo R por R cuadrado. Y en el denominador, R más R, 2R. Simplificando una R de arriba con una de abajo, me queda R medio. Un medio de R. ¿Sí? Entonces, lo que en serie produce el doble de la resistencia, en paralelo reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos cerca del corte. Les voy a dejar una pequeña tarea. Esto lo van a realizar en papel con lápiz. Hacen una imagen de ello, la convierten en PDF y la suben a la plataforma, ¿ya? Como es cortita, para el día miércoles. Se trata de lo siguiente. Se tienen cuatro resistencias iguales. De 100 ohmios cada uno. Bien, ahora con ellas vamos a hacer asociaciones todas las posibles. Y de cada una vamos a calcular la resistencia equivalente. Bien. Entonces, estas asociaciones pueden contar con una resistencia, ¿sí? Si yo agarro una de 100, el valor equivalente es 100, no hay duda alguna. Si tomo dos, puedo ponerlas en serie o en paralelo, ¿sí? Si las pongo en serie, el equivalente es 200 ohmios. Si pongo en paralelo, como son iguales, la mitad, 50 ohmios, ¿sí? Ya les estoy dando mucha ventaja, ¿no? Pongo una sola, 100 ohmios.
Pongo 2 en serie. 200 ohms. Pongo 2 en paralelo. 50. ¿Cierto? Ustedes van a buscar todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, se me ocurre hacer esto. Una en serie con el paralelo de 2. ¿Sí? Asociando 3 resistencias de esa manera. Calcularán ustedes el equivalente. Puedo poner las 3 en serie. Puedo poner las 3 en paralelo. Bueno. Entonces, esa es tarea para ustedes. Buscar todas las asociaciones posibles y en cada caso calcular el valor equivalente de la asociación. ¿Bien? Ahora sí nos despedimos. ¿Tienen alguna duda? Ah, ya, lo voy a poner. Lo voy a poner. No, lo que pasa es que lo mencioné en la primera clase. ¿Ya? Pero no lo puse sí en la plataforma, tienes razón. Lo voy a hacer, ¿ya? Ah. Se quedó del anterior semestre. Ya lo voy a quitar. No tiene ninguna relación. ¿Ya? No, o sea, el anterior semestre les había puesto ahí en esa mochila lo que debían traer de su conocimiento anterior, ¿no? Que tienen que acordarse de lo que aprendieron en la vida. Álgebra, ¿sí? Básicamente resolver ecuaciones simultáneas principalmente con 2, 3, 4 incógnitas. Tenían que tener también en la mochilita algo de cálculo, derivadas, integrales. Tenían que conocer, tener el conocimiento básico de lo que son las funciones principalmente trigonométricas. ¿Sí? Seno, coseno, las relaciones trigonométricas entre ellas. Eso es necesario para el curso. Y de física, acordarse todo lo que estamos recordando, que es